Hola, otro video sobre entonces el dangling participle. Es algo que apareció en East Harlem, en la traducción de East Harlem, y uno de ustedes le pareció interesante y a mí me parece también interesante el tema del dangling participle. Es un tema que a veces se deja un poco de lado y tiene relación con los gerundios. Y también tiene relación con otro tipo de forma verbal que termina en inglés, termina en ed, que es otro participle, que en lugar de ser present participle, se llama past participle. Y es el que ven acá. Bueno, obviamente es en el caso de los verbos regulares, pero también con los verbos irregulares en español, por ejemplo, caught, no termina en ed, pero también es un past participle. Entonces, para poder entender un poquito qué es este de dangling participle, primero les dejé más información en un blog que me pareció simple de seguir, que les recomiendo que vean después de ver este video. Entonces, para poder verlo más prácticamente, tenemos entonces una oración, que es la oración que tuvimos en el texto de East Harlem. Y dice: First settled by Jews and Italians, later the center of New York City's Puerto Rican community, and in more recent years, home to Mexican, African, and Chinese immigrants, East Harlem has an astonishing history of diversity. Lo que está haciendo esto, first settled by Jews and Italians, por un lado, luego later the center of New York City's Puerto Rican community, and in more recent years, home to Mexican, African, and Chinese immigrants, es modificar, es describir, es dar información extra sobre el sujeto principal de la oración. El sujeto principal, en este caso, es East Harlem. ¿Cómo me doy cuenta primero cómo me doy cuenta de quién es el sujeto principal? Lo importante en estos casos es poder encontrar el verbo principal. Ese es mi primer punto de partida. El verbo principal, si yo tuviera que decir cuál es la acción principal, es has. ¿Sí? Es el verbo núcleo más importante de esta oración. Yo saco has y no tengo nada. ¿Sí? Entonces, has es mi verbo principal. Vamos a hacerle vamos a ponerle vamos a ponerle este color. Ahí está. Has es mi verbo principal. Ok, entonces, una forma también de saber cuál es el sujeto, una vez que encontré mi verbo, es preguntarle a ese verbo, who. Who has an astonishing history of diversity? East Harlem. Entonces, East Harlem es mi sujeto. Todo lo que está anterior está en realidad entonces modificando a ese East Harlem. Me está diciendo más información, ¿sí?, de East Harlem. Me está diciendo que East Harlem was first settled by Jews and Italians. It was later the center of New York City's Puerto Rican community, and it was, in more recent years, home to Mexican, African, and Chinese immigrants. Esta oración está perfecta porque todos estos participles, este es un participle, este no es, pero todas estas frases, este tampoco, pero todas estas frases, first settled by Italians, later the center of New York City's Puerto Rican community, and in more recent years home to Mexican, African, and Chinese, todos aplican y modifican y se refieren a East Harlem. No hay problema. ¿Sí? Ese no se le denomina dangling participle.
Dangling, por las dudas, es entonces un participio o una frase como estas que queda dangling, queda en el aire. ¿Por qué? Porque no aplica o no se refiere o no modifica al sujeto. Justamente lo que sí hace esta oración. Por eso no lo ven acá. Veamos estas opciones, veamos estas nuevas frases. Walking past the cemetery, an open coffin frightened me. Ok, busquemos entonces el verbo principal, el verbo núcleo, el verbo nuclear. Lo que sacándolo no tengo nada. Bueno, si lo pudieron descifrar, frightened es el verbo entonces principal. Nuclear, núcleo, ¿sí? Frightened. What frightened me o who frightened me? An open coffin. Entonces, este es mi sujeto. Perfecto. Ahora, tengo mi walking, quiere decir que tengo mi participle. Is this present participle a dangling participle or a correct vamos a ponerle acá correct participle. Así ya nos queda. Entonces, is this walking past the cemetery a correct participle or a dangling participle? Para que sea correcto, entonces dijimos que tiene que modificar, tiene que aplicar a mi sujeto. Ahora, veamos este caso. Si yo digo, para poder saber si está modificando mi sujeto, le tengo que preguntar de vuelta, ¿quién? ¿Qué? Who's walking past the cemetery? According to the sentence, an open coffin. Esto definitivamente no es lo que quiso decir el que escribió esta oración. El que escribió esta oración quiso decir que él o ella estaba caminando por el cementerio y entonces un féretro abierto lo asustó, ¿sí? Entonces, este es un caso de dangling participle, porque walking no aplica al open coffin, a menos que tengamos un caso extraordinario, fantasmagórico, de que un féretro estuviera caminando por el cementerio. Entonces, este es un caso de dangling, está colgando, porque este walking no tiene sujeto, ¿sí? Obviamente que en nuestra cabeza sabemos lo que quiere decir el autor, solo que gramaticalmente está incorrecto porque no tiene cabeza, no tiene sujeto ese walking. Who's walking past the cemetery? Well, according to this sentence, an open coffin. Ok, veamos. Entonces, este es un present participle que en realidad es dangling. Ok. Now, veamos este. If found guilty, the lawsuit could cost the company US $12 billion. Okay. So, first thing first, let's find the verb, the main verb, the head verb, sometimes it's called. ¿Cuál es el núcleo, el head verb, el núcleo de ese verbo? What's going on here? Could cost. Todo es la frase verbal, ¿sí? No es cost, es could cost. Pero podemos decir que el sentido lo lleva a costar, pero could cost es gramaticalmente o sintácticamente todo el verbo. Ok, so could cost es mi verbo. Ok, what could cost the company $12 billion? A lawsuit. So, the lawsuit, entonces, es mi sujeto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa con este participle? Que en realidad no es un present participle, es un past participle. ¿Sí? Found. Someone is found guilty, right? So, who's found guilty? According to this sentence, the lawsuit. So, is this true? Is this right? Is the lawsuit found guilty? No. It's probably the defendant or whoever. If the company is found guilty
the lawsuit could cost the company $12 billion. So, este es otro caso de dangling participle. ¿Por qué está dangling? Who's found guilty? Definitely not the lawsuit. Entonces, nosotros podemos entender lo que significa porque nuestra cabeza hace todo el trabajo y entiende el significado, pero gramaticalmente corresponde a un dangling participle. Ok, aquí vemos otras. Smashed beyond repair, Bert saw his watch lying on the court. Ok, nuevamente busquemos el verbo principal, saw, right? Saw his watch. All right. So who saw his watch lying on the court? Bert. So Bert is the subject. Entonces, Bert es nuestro sujeto. Entonces, who smashed beyond repair? According to the sentence, Bert. Bert has been smashed beyond repair? No, definitivamente no. Entonces corresponde a otro dangling participle. ¿Sí? Hay formas de, obviamente, corregir este tipo de cosas. Por ejemplo, en esta primera walking past the cemetery, simplemente puedo decir while I was walking. ¿Sí? Una forma de reproducir, de corregirlo. Vamos a ponerle fix. Vamos a también ponerle fix al segundo, if found guilty. ¿Cómo lo podemos? Una forma, puede haber millones, puede haber muchas, pero otra forma es if the defendant is found guilty or whatever, if the company, habíamos dicho, ¿sí? Podemos decir if the company is found guilty. Y esta también habíamos dicho que es un dangling, entonces ¿cómo lo podemos reproducir? Bert saw his watch smashed beyond repair. Podemos decir eso, ¿no? Lo único que hay que hacer en este caso es, perdón, no puedo escribir. Lo único que puedo hacer en este caso es cambiarlo de orden. Eso es todo. A veces esa es toda la solución. Ok, ¿y qué pasa en español? Bueno, en español también existe este participio. No tiene nombre que yo conozca. Quizás sí tiene un nombre, yo no lo conozco. Pero pasa lo mismo. Queda así como dangling, como colgado, como en el aire. Y por lo tanto no es correcto gramaticalmente o sintácticamente. Y este es uno, veamos este caso, a ver. Poblado inicialmente por judíos e italianos, entonces tenemos nuestro primer poblado, inicialmente tenemos un past participle, igual que settled, perfecto, tenemos a nuestro primer past participle. Ahora tenemos que averiguar, leyendo, si es dangling o no, ¿sí? Entonces, poblado inicialmente por judíos e italianos, más tarde centro de la comunidad puertorriqueña, no es un participle ni un present participle, es un sustantivo, pero se considera también parte de estas frases que modifican o que deberían modificar al sujeto. Más tarde, centro de la comunidad puertorriqueña de Nueva York y en años recientes, hogar de inmigrantes mexicanos, africanos y chinos, nuevamente. Otro, ¿sí? Perfecto. La historia de East Harlem impresiona por su diversidad. Ahora, volvemos a buscar nuestro verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal de toda esta oración? Impresiona. ¿Sí? Impresiona. Muy bien. ¿Y qué es lo que impresiona por su diversidad? La historia de East Harlem. ¿Sí? Entonces, este es mi sujeto.
la historia de East Harlem. No dice East Harlem impresiona por su diversidad, dice la historia de East Harlem. Entonces, pensando en mi sujeto sintáctico, que es la historia de East Harlem, ¿corresponde este poblado inicialmente, este centro de la comunidad puertorriqueña y este hogar de inmigrantes a la historia de East Harlem? ¿O corresponde modifica más vale a East Harlem? Debería modificar a East Harlem, exacto. Entonces, este caso, como no está modificando a la historia de East Harlem, sería un dangling. Formas de resolverlo, muchísimas, los dejo a ustedes para que piensen, pero es bueno que empecemos a abrir los ojos a estos dangling participles en inglés para que si está incorrecto en inglés no reproducir el mismo error en español y si está correcto en inglés no crear un error de dangling en el español. Bueno, espero que les haya parecido simple de entender. Ya saben, cualquier consulta, cualquier duda, pónganlo en el foro. Y los invito también a que vean este sitio que les puse acá. Porque tiene información que puede servir para ampliar lo que les acabo de explicar. Bueno, gracias por escucharme y nos vemos.